cuando sientas en la vida que ya no puedes más, que es ahí donde no tienes que rendirte. Soy un pecador y le he fallado tantas, pero tantas veces. Y Jesús no vino a condenar este No vino mundo, a sino a condenar a dar nadie, vida y a vida dar en vida. Él es abundancia. vida. No soy un tipo que va a la iglesia, no, pero yo creo en Dios. Y cuando me miraba al espejo tampoco me sentía cómodo con lo Por que veía. tu cabecita siempre va a escoger el confort. Qué bonito. La calistenia. Me salvó la vida. En cada voz hay un propósito, en cada historia Dios habló. Esto es Corazón de Valientes Podcast. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos en este inicio de año, este año 2026, en el que empezamos una nueva temporada de Corazón de Valientes, deseándoles que en este año puedan tener éxito, puedan viajar y puedan cumplir los anhelos y los sueños que hay en su corazón. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero dar una breve descripción. Desde el momento en que he podido ver lo que este señor, que tiene 62 años, está haciendo, para mí ha sido mucha inspiración. Mucha inspiración respecto a la importancia de nuestras vidas de lo que es el deporte y la salud. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al señor Carlos Vargas, un amante del deporte, en específico de la calistenia. Señor Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar aquí en Corazón de Valientes. Y nada, desearles a todos ustedes, seguidores de este hermoso programa, que tengan un 2026 espectacular. Que todos los sueños, objetivos y metas que puedan haberse trazado o que se han trazado se puedan cristalizar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y mucha constancia. Gracias, muchas gracias, señor Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado las fiestas? Bien, Edu, la verdad que créeme que yo soy una persona ya con 62 años de edad y muy tranquilo en mi casa, con mis hijas. Tengo 3 hijas a quienes adoro y son mi vida. Y en casita cenamos, miramos una película y nada, luego nos dormimos y tranquilos, muy Creo que tranquilos. en lo simple también está lo bonito, ¿no? A Ta- veces tenemos una expectativa muy alta de qué podemos hacer en este tipo de fechas, pero hay algo muy valioso, que es esa posibilidad de poder estar con las personas que amamos, nuestros seres queridos. Tal cual, tal cual. La pomposidad, digamos, las vanidades que son, pues, nada, que están a la orden del día, pues no garantizan felicidad ni armonía. Lo que sí es impagable es estar reunidos con los seres que amas. Es lo más valioso y no tiene precio. Qué bonito, qué bonito. Señor Carlos, vamos a ingresar a la primera pregunta. Como había mencionado, estoy muy contento de poder ir conociéndolo, ir viendo también lo que usted está haciendo en redes sociales. ¿Qué le motivó a empezar a realizar ejercicio y sobre todo, de manera más específica, calistenia? La verdad que me pongo a pensar muchas veces lo que me preguntas porque muchas personas me lo han preguntado. Y llegó un momento en mi vida, aproximadamente que tenía ya 50, 51 años, donde empecé a quedarme solo, pero no solamente solo físicamente, sino espiritualmente, porque ya mis hijas se independizaron, se fueron de casa y físicamente, claro, estaba solo, Ujú. pero lo peor de eso es que espiritualmente estaba mucho más solo. Y eso empezó a afectar mi estado de ánimo, mis energías. Era un hombre que me levantaba casi con pocas ilusiones, por no decir sin ilusiones, con muy poca fe. Eh, Creo que estaba semi-destruido. Wow. Em, Gracias a Dios, en ese tiempo viví en Salamanca y a media cuadra de mi casa en la Berma Central existían unas barritas, ¿eh? Y cada vez que yo pasaba a la bodega a comprar algo, pues siempre veía chicos que se colgaban y hacían cosas ahí. Así que un día me prendí de una barrita y empecé, entre broma y jugando y queriéndome desestresar, pues
ahí empezó la historia. Ahí empezó la aventura. Y luego de eso, bueno, han pasado miles de cosas, ¿no? Cuando empezó, ¿cuántas barras pudo hacer la primera vez? ¿Se Oh, acuerda? creo que 3, 4 barras. Bueno, y eso que, bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera siempre he hecho deporte, específicamente he jugado fútbol, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que eso me ha permitido por lo menos empezar con 3 barras, porque conozco a muchas personas que cuando empiezan no hacen una. Sí, Y bueno, es así. sí, yo cuando empecé, recuerdo también, he practicado calistenia un par de años. Cuando empecé, no podía hacer ni una. Sí, No claro. podía, ni un fondo, ni una barra. Pero qué importante también es la motivación del entorno, ¿no? De los amigos. Y ves también que alguien lo hace y dices, pucha, yo quiero intentarlo, lo voy a lograr, ¿no? Eso es importante. Recuerda, y hay que recordar mucho esto, gente. Si tú caminas o frecuentas o haces tus cosas con 3 personas y esas 3 personas hacen fútbol, lo más probable es que tú seas el cuarto que hagas fútbol. Pero si esas 3 personas son alcohólicas, lo más probable es que tú seas el cuarto alcohólico. Wow, Así que el entorno es importante, claro que es importante. qué gran enseñanza, muy válido y muy cierto. Entonces podemos ver que ha habido un impacto gracias al deporte, en su parte física, en su aspecto físico. Sé que tiene un muy buen físico y lo vemos también en las transmisiones que hace, pero también hay un impacto que va más allá de lo físico, Sí, claro. que es lo emocional, la parte de la seguridad que uno puede ganar, el bienestar del sistema inmunológico Ujú. y otras cosas más. Sí, claro, definitivamente. Lo que más se ve siempre va a ser el aspecto físico, ¿no? Está a la vista de todos. Pero al margen de ello, créanme que la calistenia no solamente son barras, tubos de fierro donde la gente se cuelga y hace flexiones. Es mucho más que eso. Hay mucha ilusión. Uno cuando hace calistenia y te conectas tanto, con el tema, eh, y cada vez que vas a entrenar vas con mucha ilusión, créeme, vas con unas ganas enormes y eso va cambiándote la vida, empiezas a tener una mejor luz, a estar más lúcido, empiezas a caminar mucho más seguro, más tranquilo, más pausado, sin prisa, pero con mucha fe, ¿eh? No solamente te fortalece físicamente, mental, psicológicamente, y sobre todo hace que tengas mucha paz y mucha calma en tu alma. Muy bien. Y eso es cierto. Eso es cierto porque a medida de que inicias ese proceso, porque es un proceso Es un constante, proceso constante, ¿no? para toda la vida. Yo recuerdo muy bien que cuando me salió mi primer Muscle Up fue una alegría inmensa. Terrible, ¿eh? Sí, sí. Señor Carlos, ¿y si hoy una de las personas que nos está viendo tiene el deseo de empezar a hacer calistenia, cómo debería empezar o por dónde debería empezar? A ver, yo siempre en mis transmisiones que realizo, siempre suelo decirle a las personitas que quieren hacer, casi todos queremos hacer calistenia. Todos queremos hacer ejercicio, todos queremos ser como tal cual, mirando o tomando como referencia a personas que ya hacen eso y lo hacen ver tan fácil. Todos queremos ser como él o aquel. Eh, Sin embargo, titubeamos muchos para dar el primer paso. ¿Por qué? Porque lo pensamos y al pensarlo, tu cabecita siempre va a escoger el confort y nunca va a querer salir del confort. Es por eso que siempre estás ahí que quieres y la cabecita te jala. No, mejor estás sentadito. Entonces, ¿qué recomiendo? Al margen de las rutinas, que las hagas bien, que no las hagas, al margen de ello, no pienses. Ve y haz. Tal cual, tal cual. No pienses. Hay momentos para pensar, para organizarse y hay momentos para hacer, Para actuar. para actuar. Y Muy buena. la decisión es hacer. Decídete, ve y haz. Ya no pienses. Ponte a hacer. No importa que no puedas, que te cuelgues solamente, pero ve y haz lo que puedas. Y vas a ver que poco a poco el cuerpo se va a adaptar, te va a empezar a gustar el ambiente, ¿eh? Vas a empezar a notar cambios
vas a empezar a ilusionarte con ello, vas a empezar a hablar de ello, y cuando menos te des cuenta, ya no puedes vivir sin hacer eso. ¿M? Y Qué luego ya bueno. vas a tener tiempo para pensar, para organizarte, para programarte y hacerlo de manera mucho más profesional. ¿M? Y vas a inspirar y vas a animar a que otros también Tal lo cual, hagan, ¿no? eso es lo importante, ¿no? De que, como digo, uno ve personas que hacen esto, esta actividad a la calistenia me refiero, y como estas personas tienen tiempo, tienen mucha experiencia, pues lo hacen, uno lo ve, o ellos lo hacen ver tan fácil, ¿eh? Que uno se anima y se ilusiona con hacer eso y querer ser eso, ¿no? Porque créame, como decía Edu, cuando uno empieza a hacer o hace su primer truco, en este caso mencionó el muscle, pues, ¿saben ustedes cuál es la sensación? Es como cuando a un niño le regalan un juguete nuevo. Así, ese niño cómo está, que Definitivamente. juega con el juguete todo el día, Y quieres hacerlo a cada tal rato, cual. Y nosotros cuando hacemos el primer másela, queremos hacer el másela, de estar todo el día ahí haciendo el másela porque sientes que es algo tan valioso, tan tuyo y eso no te lo va a quitar nadie. Es algo hermoso, créanme. Son sensaciones maravillosas. ¿Tú lo sabes? Sí, sí, lo he experimentado, es increíble. Me costó como un año más o menos Pero poder es lo que el lograrlo. valor que le da a uno, ¿no? Sí, sí. Señor Carlos, y entrando hacia la parte de la alimentación, que creo que también es importante, ¿nos podría comentar cómo está conformada su alimentación? Sí, es muy importante. A ver, Creo que es importante para el equilibrio, ¿no? para el equilibrio. Básicamente, gente, la alimentación es tan o más importante que el propio ejercicio. Wow. ¿Ok? Tan o más importante que el propio ejercicio, Edu. La alimentación está conformada por tres factores fundamentales, que es nutrientes y proteínas. Nutrientes o proteínas, que son los huevos y las carnes, todo tipo de carne. Los carbohidratos, ¿eh? Y la grasa sana. ¿De acuerdo? Estos tres componentes siempre tienen que estar en tu plato, ¿ok? Y la alimentación es muy compleja, teniendo en cuenta el sistema metabólico que tengamos cada persona. Las personas tenemos un sistema totalmente distinto uno de los otros. A mí me puede ir bien comer tal cosa y a otras personas no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que ir aprendiendo, escuchando a su cuerpo, saber, dándose cuenta de qué le va bien, qué no le va bien. ¿Eh? Porque los estudios, es cierto, es ciencia, pero nos hablan de generalidades. Ujú. Y hay un porcentaje, por más pequeño que sea, En el que no se aplica eso, que ¿no? no se aplique, que no aplica para ellos. Y no vaya a ser que tú seas ese tipo de porcentaje, estés en ese porcentaje de secciones donde no se les hizo estudio o son diferentes a la generalidad. ¿Se entiende? Entonces es muy complejo esto y como digo, nada mejor que lo que tú sientas, las sensaciones que tú sientes. Es como que cuando una persona está enferma, Hay síntomas, ¿no? Primero es empiezan unos fácil darte síntomas. cuenta que estás enferma porque hay síntomas que te indican que estás enfermo. Cuando una persona está sana, pues la energía fluye, vendes toneladas de energía superlativa, regalas toneladas porque estás sana, pleno. Es eso. Interpreta tu cuerpo y vas a darte la mejor o regalarte la mejor alimentación. Siempre tomando en cuenta, tomando como referencia los estudios, la ciencia, que como digo, son generalidades, pero tampoco se puede subestimar ni dejar de lado, porque la ciencia es la ciencia y dice, pues no, de eso trata Eso para mí es sagrado. Cuida muy bien su alimentación, ¿no? La cuido, no soy un santo tampoco porque, bueno, de cuando en cuando mis hijas por Hay un ahí llevan antojito, hay un antojito. algo mundano, algo que se comemos en el mundo, pues, ¿no? Y no, le doy y lo disfruto mucho más, pues, como lo Estás como de cuando compartiendo. en cuando, pues realmente lo disfruto, Pero por lo regular trato de alimentarme de la manera que mi cuerpo me pide y lo alimentará. Usa grasas vegetales como la palta, he visto, su Sí, ensalada, mi proteína como alimentación, como digo, huevos. los huevos desde mi punto de vista, por los estudios, por las referencias que existen, los resultados de los estudios, diferentes estudios que se han hecho en el mundo, es el mejor alimento luego de la leche materna. Así que yo 6 7 8 hasta 10 huevos diarios, ¿ok? Carnes, la cantidad de proteínas que nos dan las carnes todos los días.
la cantidad que necesita mi cuerpo. ¿Ok? Los carbohidratos que uso básicamente están compuestos por vegetales verdes y morados, como la espinaca, el pepino, la beterraga. Bueno, ¿Eh? Y la grasa sana la voy a encontrar en la palta, en los frutos secos, como las pecanas, las nueces, las almendras, eh, el aceite de oliva, que es buenísimo. qué rico. Ujú. Esa es mi alimentación. Trato en lo posible y regularmente lo hago, trato de alimentarme de manera sana. ¿Ok? ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque para fines de julio del 2025 hay un estudio que dice que el 62% de la población peruana mayor a los 15 años tiene exceso de peso. Ujú, Vamos a ser un poquito más específicos. 36.5% tiene sobrepeso y el 25.7% tiene obesidad. ujú. Claro, hoy en día es tan fácil, Edu, es tan fácil pues, irte a un negocio de comidas rápidas. No voy a mencionar nombres porque ya se entiende, se sabe cuáles son, ¿no es cierto? Y te pides una hamburguesa con papas fritas y todas las cremas había y por haber, y estás comiendo mucho carbohidrato, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa para el cuerpo? El cuerpo está abundante de grasa, de harinas, y evidentemente empieza a acumularse, esa grasa y harina empieza a acumularse en el almacén del cuerpo. ¿Dónde está el almacén del cuerpo? Aquí en la parte abdominal. Y por eso que ves es donde más se pronuncia la obesidad, la grasa en el cuerpo, en la parte abdominal. La grasa visceral, que es tan difícil luego de poder... Definitivamente. Ujú. Y aquí un punto importante que después de llegar, claro, tienes sobrepeso, luego comienzas con obesidad, se van a generar otros malestares o daños mucho más fuertes en los órganos. Peor, peor. Diabetes, hígado graso y otras cosas Sí, peores. sí, sí. Es que son terribles, gente. Y luego vienen ya temas neurológicos como la ansiedad, También, la muy buen depresión. punto. Porque esto, o sea, este tema que menciona Edu, no solamente deriva en enfermedades como el hígado graso, en obesidad, Trastornos. en pérdida de confianza, de seguridad, de autoestima. No solamente es eso, sino que luego deriva en ya enfermedades neurológicas que son terribles, que hoy en día, pues, son las que más le quitan la vida al ser humano. Cierto. Es la ansiedad y, y al punto ahí está la depresión, que es algo terrible, gente, terrible. O sea, eso se puede evitar tomando un poco de conciencia, un poquito de conciencia, de que tu cuerpo necesita que lo alimentes, que le des oxígeno, no que lo inflames ni que lo envenenes. ¿Ok? Muy bien. Si quiero empezar a hacer una dieta o quiero empezar a bajar de peso porque tengo este tipo de problema de obesidad o sobrepeso, ¿cómo debería empezar? Bien, para empezar hay que saber primeramente cuántos kilos de sobrepeso tienes, uno. ¿Qué tipo de metabolismo tienes? ¿Ok? Porque si tienes un metabolismo lento, es Complicado. complicado. No imposible, pero es complicado. Es cuando tú realmente necesitas hacer un esfuerzo enorme, para dejar de comer todo lo mal que has comido durante todo ese tiempo, todo ese proceso que te ha permitido ganar toda esa obesidad que hoy en día posees. Entonces, dejar de comer todos los carbohidratos naturales, procesados y ultraprocesados. Y simplemente dedicarte a comer proteínas o nutrientes, que son las carnes y los huevos, y una ensalada de vegetales verdes. Caminar 2 horas, con esa dieta y caminar 2 horas diarias. Caminar. No correr, no hacer ejercicio. Porque si tienes 20, 30 kilos de exceso de peso, te pones a correr, el impacto en tus rodillas y en tus Muy tobillos buen punto. te puede lesionar las rodillas o los tobillos por el sobrepeso que tienes. Entonces, simplemente caminar 2 horas diarias y la dieta que estoy mencionando, créeme que prontito, prontito, si aplicas este método que te estoy explicando, pues vas a empezar a bajar de peso gradualmente. Yo no he tenido la oportunidad de contarles, pero en el año 2022 y 2023 subí de peso de manera escandalosa. Ujú.
Yo normalmente mi peso era 85, 88, llegué a pesar más de 115, 120 kilos más o Uf, menos. una barbaridad, ¿eh? Descuidé mucho mi salud y Ujú, como dice usted, también llegué al punto de tener, ¿no? Esa rutina, ese ritmo de comer ujú. alimentos rápidos, Sí, envasados, grasas. claro. Y lo único que terminó haciendo esto es que en algún momento de mi vida diga, voy a ir a la endocrina porque roncaba, no podía dormir bien, Ujú, me costaba, quería hacer ejercicio, pero me costaba, me dolían las rodillas y cuando me miraba al espejo tampoco me sentía cómodo con lo por que supuesto, veía. claro. Cuando fui a la endocrina, fue un choque así brutal, brutal porque me dijo, mira, tu índice de masa muscular me hizo una línea de Ujú, tiempo para la edad que tenía en ese momento y me dices de un hombre de más de 35 años, casi 40 años. ajá, Si tú no empiezas a hacer algo, tu hígado está graso, ha crecido. Si claro. no comienzas a hacer algo por ti, esto tranquilamente va a tener una consecuencia. O vas a tener el hígado hepático o va a pasar algo peor. O Sí, vas a tener seguro, cirrosis y ya es seguro. cáncer Sí, definitivamente. Fue muy duro, fue muy impactante, directo supongo, ¿no? también, impactante, pero era necesario. Fue lo que realmente Sí, te hizo me reaccionar. hizo reaccionar en ese momento. Y acá enlazo con la pregunta, ¿no? Es importante, señor Carlos, el tema de la dieta, el tema de tener ese equilibrio también en el deporte, pero es importante complementar eso con algún suplemento, con alguna vitamina Eh, o con algún adicional. Bien, digamos, cuando estás en una etapa donde tú quieres bajar de peso, o sea, tienes sobrepeso y quieres reducir ese sobrepeso, pues no. Ok, Cero suplementos, cero, 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 cero. Ahora, si tú estás en una etapa donde estás en tu peso y quieres ganar masa muscular, pues sí, es necesaria una suplementación. ¿Ok? Y la suplementación que yo siempre recomiendo, no porque la consuma, sino porque es el suplemento que más se ha investigado, ¿eh? Que más investigaciones han hecho sobre él, sobre sus propiedades, es la creatina monohidratada. Se han hecho diferentes, múltiples estudios tiene al muchos respecto. beneficios, ¿no? Tiene También he muchos leído. beneficios, los efectos secundarios son cero, ¿ok? Y nada, si me piden un suplemento que yo recomiendo sería la creatina monohidratada. Para mí es la mejor y no es solamente porque lo digo porque lo experimento, pero también me respaldan los múltiples estudios que se han hecho al respecto, como Sí, lo he dije. tenido la oportunidad de leer y sí, pues como usted indica, o sea, efectos secundarios, ¿Mm? nada, y hay muchos beneficios incluso para el cerebro, Sí, ¿no? sí, incluso para el cerebro, tal cual, tal cual. Para los que no saben, el señor Carlos también dicta clases. Más adelante vamos a poner su información si es que alguien quiere contactarlo, pero también dicta clases. ¿Cuántos años lleva ya En en calistenia, 10 calistenia? años ya. 10 años en calistenia, aproximadamente 10 años. Estoy por cumplir 10 años haciendo Tiene calistenia. 10 años en calistenia. ¿Y alguna experiencia que haya tenido con algún alumno o alguna persona cercana a usted gratificante o de usted mismo gratificante que ha podido vivir gracias a la calistenia que nos quiera compartir? Sí, bueno, tengo un alumno que tiene 53 años de edad, que hasta ahora está conmigo. Em, Tenía como 28 o 30 kilos de exceso de peso. Y, y la verdad que hacía dietas y demás. Le recomendaba tal cosa, hacíamos los ejercicios que según yo podían ayudar. Y la verdad que no habían resultados. Luego investigando, haciendo consultas y demás, llegamos a la conclusión de que tenía que hacer ayuno intermitente. Ayuno intermitente de días, días, no de horas, días. Wow. ¿Ok? Porque él ya tenía la grasa visceral, que es muy difícil de poder sacarla de ahí, porque esa grasa visceral está tan, es tan pegada al hígado y a los órganos, ¿eh? Que es muy complicada. ¿De acuerdo? Entonces decidimos hacer el ayuno intermitente. Nos, nos contactamos con un nutricionista y dio el visto bueno, claro, recomendando siempre
rehidratación, que es lo importante, porque se tienes que tomar solamente agua, ¿eh? Agua con mucho potasio, con mucho magnesio para que puedas rehidratarte. Durante 16 días. Wow. ¿Se imaginan? ¿Saben lo que es 16 días sin comer? Bueno, yo no creo que no haría un solo día. Créanme, no haría un solo día. Pero bueno, el Señor estuvo dispuesto porque Él quería, que sentía que tenía que desaparecer ese exceso de peso, porque se sentía mal, se sentía muy mal. Y efectivamente, en esos 16 días llegó a pasar 22 kilos de peso. Wow. Cuando le Qué pregunté tremendo. en qué momento sintió que quería dar vuelta atrás, me dice Carlos, el segundo y el tercer día son los peores. El segundo y el tercer día son los peores. ¿Eh? El resto de días no pasa nada, tranquilo. El cuerpo se adaptó y demás. ¿Qué pasa? Que a partir del cuarto día, que tú no comes nada, se produce la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es cuando, en la medida que tu cuerpo no le estás dando de comer, pues si el cuerpo necesita energía para vivir, para sobrevivir, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? El cuerpo es tan sabio que empieza a agarrar esa grasa visceral, esas... Como reserva, se podría sí, decir. empieza a agarrar esa grasa visceral, esas células cancerígenas, células viejas que tenemos alojadas aquí, y las convierte en calorías, en energía. Y por eso que sigue sobreviviendo muchos días sin comer. Y así sigue agarrando, sacando esa grasa que la convierte en energía, y cuando te das cuenta, pues bajaste toda esa grasa que tienes aquí, ya no existe. ¿Por qué? Porque el cuerpo la utilizó para convertirla en energía. Qué increíble. Esa es la autofagia. Qué loco. Así que sí, es lo más efectivo que puede hacer una persona que quiera realmente bajar de peso cuando, digamos, el exceso de peso es grande, ¿no? Hablo 20, 25, 30, 40 kilos. Y qué satisfacción también para usted poder ser parte de ese proceso. Tal cual, fue creo el caso que más me ha generado satisfacción, porque si bien es cierto, cuando das clases a alguien hay chicos más talentosos que otros y logran los trucos, unos más fáciles que otros, y te genera mucha satisfacción como profesor porque eres tú quien los ha guiado. Pues este caso fue espectacular porque tiene mucho, o sea, es menos vistoso, pero sí, saludablemente es mucho más importante. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un bloque que se Ujú. llaman las preguntas valientes. ¿De Yo acuerdo? le voy a decir el nombre de una persona, de un objeto o de Ujú, alguna situación y usted me contesta con lo que significa para usted o ujú. lo primero que venga a la ¿De mente. acuerdo? Entonces, empezamos de la siguiente manera. Mallory, El amor de mi vida Francesca, fue la que me robó, o mi primera experiencia plena de felicidad, mi primera hija. Nicole, Una cosita tan pequeña y tan hermosa, mi última hija. Lucy, Mi esposa, eh, a quien amé mucho y a quien estoy muy agradecido porque me regaló 3 maravillosas hijas. qué bonito, qué bonitas palabras. Lucianita, Mi nieta, me río mucho con mi nieta, o río yo mucho, porque es la nueva generación, una forma nueva de vivir, llena de felicidad, espontaneidad y muy identificada con la lucha por la mujer. Una hermosa niña. qué bonito. La calistenia, Me salvó la vida. fuerte. David Pérez, Un gran amigo, el amigo que en mis inicios de calistenia me empujó, me ayudó, me alentó. Un gran muchacho, un gran hombre. siempre está presente, ¿ah? Es la segunda vez que lo menciono. En uno de los episodios tuve la oportunidad también de tener a un amigo que tiene autismo, pero que ha desarrollado un sistema muy interesante. Y también le pregunté por David. Siempre No, está es un presente. caballero, es un gran hombre. Sí. Lucas y Monita. Luca y Monita, mis cachorros, mis mascotas a quienes adopté en Salamanca hace aproximadamente 6, 7 años, son mis hijos hoy en día, mi responsabilidad, y son uno de los propósitos de mi vida. Usted es un pet lover, Mm. un amante. El café, señor Carlos. El aroma, qué rico, ¿no? No puede faltarme
En el día no puede faltarme el café, es imposible. Cuando yo estaba haciendo la investigación para ver de qué cosas le gusta, qué le agrada, Ujú. recurrí a David. Entonces me dice, ¿le gusta el café por si acaso? ¿Ah? ¿Le gusta el café? Entonces, No, por eso espectacular el puse café. la pregunta. De esta manera cerramos este bloque de Ajá. preguntas valientes y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes que nos están viendo? Y creo que aquí también, claro, digo los jóvenes porque vamos dirigidos hacia ellos en primera instancia, porque queremos, de alguna otra manera, viendo toda esta problemática de salud, Ujú. de obesidad, y porque en algún momento van a ser los encargados de llevar también las riendas del Del país, país, son los que van a formar familia y demás. claro. Pero también creo que para cualquier persona que nos esté viendo, ¿qué mensaje le podría dar? A ver, gente, tengo una nieta que tiene 17 años, mis hijas 26, la menor, 27 es la menor, 31 la segunda y 36 la mayor. Como verás, son jóvenes, es juventud, es presente y es futuro también. Lo que yo podría decirles es eh, que el país necesita un cambio sí o sí, que nuestra sociedad imperiosamente necesita un cambio sí o sí. Y recae en ellos, ¿sí? Ellos son el punto de inflexión para que ese cambio se pueda dar, si es que así lo quisieran, porque si no, seguimos cuesta abajo. Entonces, vivimos tiempos muy difíciles, chicos, pero no permitan ni dejen de que estos tiempos tan complicados en que vivimos les roben la calma ni la paz. Manténganse lúcidos y luchen para que cambie nuestro país, nuestra sociedad. Y eso lo pueden lograr siendo ustedes ejemplo en tu aspecto. Personas, tratar de ser buenas personas. 1, buenos profesionales. 2, hacer deporte. 3, ser empáticos. 4, no clasismo. 5, no odiar otros géneros, como se le llama, ¿eh? Es malísimo eso. ¿Cómo es posible que no? Gente, dejemos eso en manos de Dios. No somos. Hay un párrafo bíblico muy famoso que dice, aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Chicos, para adelante, a tratar de ser mejores personas que ayer. De esa manera es la única manera de que este país pueda cambiar. Seamos mejores que ayer. Si todos lo hacemos, tendremos mejores autoridades, porque muchos de ustedes van a ser autoridades en algún momento. Ese es mi mensaje, básicamente. Qué bonito las palabras que nos puede compartir, señor Carlos, teniendo en cuenta de que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, un Dios de justicia también. Ujú. Y desde nuestro espacio, desde lo que podamos hacer, tratemos de ser aquellas personas que llevemos ese mensaje, Mm. ¿no? De la buena nueva, del Tal que cual, viene a hablar Jesús. tal cual. Muchas gracias. Nos comentaba que ya lleva 10 años En en calistenia. calistenia y estoy seguro que en algún momento ha tenido días que no ha querido levantarse a entrenar o que por ahí ha sido difícil poder ir al circuito. ¿Qué es aquello que le ha motivado a decir tengo que ir o debo ir o tengo que continuar para no perder? Yo siempre digo, la calistenia es la vida misma, ¿ok? En calistenia, como en la vida, nos pasa de que luchamos, peleamos, trabajamos, nos caemos, nos paramos, seguimos, continuamos y nos golpea la vida y sonreímos, alegrías, tristezas. Y llega un momento donde uno se cansa, no ves, sientes o no ves resultados, crees no ver resultados, miras y no ves el camino, el sendero. Sientes y piensas que no avanzas, que esto no va más, que ya no es para ti. Te cansaste, te cansas porque
porque pierdes la fe, porque llevamos mucha prisa. Permitimos que los resultados nos roban la paz y la calma. Entonces, gente, justo precisamente en esos momentos cuando tú también, amigo, amiga, cuando sientas en la vida que estás viviendo esos momentos o sintiendo ese tipo de sensaciones, que ya no puedes más, que no hay luz en la oscuridad, que no hay un brillo que te guíe, que no hay esperanza, es ahí donde no tienes que rendirte. Es ahí cuando estás más cerca de llegar a donde tú quieres llegar. Créeme que es así. Lo he experimentado muchísimas veces y más de una vez he querido no solamente no ir a entrenar, sino que cuando he estado colgado en la barra he querido soltarme e irme a mi casa y decir, nunca más vuelvo. He sentido más de una vez eso. En algunas oportunidades lo sentía todos los días que entrenar, todos los días quería bajarme la barra e irme a mi casa. La naturaleza humana es así. Y no hay que preguntarse mucho, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él no? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Ok? Lo que es para ti y será para ti. Y lo que no es, no es. Sabias palabras. Y muy cierto, porque también, como dice usted, pasa en todo en realidad. Trabajo, estudios, En- deporte, música, arte. A veces me pasaba eso, que a mí me gusta correr, me gusta correr. Salgo a correr al parque 5 kilómetros, 6 kilómetros. Pero a veces digo, ya, voy a salir a las 6, 6:30. Y me comienzo a cambiar, estoy poniéndome las zapatillas y pasa algo y como que la cabeza, ¿no? La cabeza juega Sí, un rol sí, la muy cabeza es... importante. Por eso no le da mucho caso a la cabeza. Entonces, eso es cierto, definitivamente. Actúen y comiencen, porque una vez que finalizan su entrenamiento, Ahí está. esa sensación es Esa sensación de placer, de felicidad, de sentirte bien, que cumpliste contigo, es incomparable. Porque luego si no vas, porque la cabeza siempre va a buscar un pretexto para no ir. No, que me olvidé, tengo que hacer esto mejor ya mañana. Mejor y sigues prolongando y prolongando. ¿Eh? muy cierto. Señor Carlos, vamos al punto de redes sociales. He estado siguiéndolo muy detenidamente, muy de cerca, y veo que usted hace transmisiones en TikTok y se hace llamar el reciclado fit. Sí, sí, ¿Qué sí. significa y por qué le puso ese nombre? A ver, ¿Cómo el inicia? reciclado todos sabemos que aquella persona que recoge, ¿no? Trozos, fragmentos, Ujú. botellas, plástico, objetos, ¿eh? Articulaciones, desarticulaciones y las comercializa, ¿no? En una etapa de mi vida me sentí totalmente desarticulado, como dije antes, de la calistenia y por eso agradezco la calistenia y por eso en la pregunta que me hiciste, ¿qué es la calistenia para ti? Te respondí, me salvó la vida. Tal cual, me salvó la vida. Y no estoy exagerando cuando digo eso. A los 50, 52 años, antes de hacer calistenia, me sentía un hombre que casi sentía yo que no le importaba a nadie, que mis hijas se habían independizado, se habían ido de casita a hacer su vida cada una y me sentí cada vez menos importante, cada vez más solo, casi inservible. Me levantaba con pocas ganas, con pocas energías, sin ilusiones. Y nada, todo ese tipo de sensaciones y de experiencias que sentía mi cuerpo, mi alma, mi corazón, me hacían un hombre casi inútil. Es por ello la importancia de la calistenia para mí. Y es por ello que adquirí el nombre de el reciclado. ¿Por qué el reciclado? Porque estaba totalmente desarticulado. Mi cabeza pensaba una cosa y mi cuerpo hacía otra. Totalmente desarticulado. No había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Entre mi físico y mi intelecto. No había. Entonces cuando empiezo a hacer calistenia, me empiezo a articular otra vez, a reciclar otra vez, a ser uno solo. Ya no era fragmentos, ya no era partes, sino era uno solo. Empecé a ser uno solo. Y a partir de ahí adopté el nombre de El Reciclado. Y como empecé a definir mi cuerpo, dije, bueno, el reciclado fit para que se identifique. Está muy chévere, Eso muy fue. bueno, Ujú, muy bueno. Usted tiene más de 18,000 seguidores en TikTok. ujú. A sus 62 años, ¿qué sensación le genera
haber logrado esto. Es súper gratificante, la verdad que a veces estoy transmitiendo y veo que hay más de 1000 personas que están escuchándome, mirándome. Y me digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedas lograr que hayan 1000 personas frente a ti, escuchándote, mirándote? Entonces no hacen más que hacerme sentir súper valioso, súper importante. Son un propósito de mi vida. Hoy en día, la audiencia que me sigue, son un propósito de mi vida. Mi compromiso para con ellos es muy importante. Son los que hoy en día hacen de que yo me sienta importante, más de lo que yo creía ser, ¿eh? Y es cada vez que me levanto pienso en ello y me digo, Carlos, eres importante. Hay 18.000 personas que quieren verte, que te escuchan, que te siguen. Y no es poca cosa. Es increíble. Que exista una en el mundo que te quiera ver. Bueno, son tus hijas siempre, ¿verdad? Pero al margen de tus hijas, de tu entorno, que haya alguien que no te conozca, que sea indiferente a ti y que empiece a seguirte, ya es importante, ya eres importante. Ahora, si te pones a pensar en 18.000, pues nada, créanme que muy orgulloso de ello y me hace súper feliz. ¿Y cuál es la dinámica que tiene en sus transmisiones? La verdad que ninguna, soy súper espontáneo, Ok. lo que me nace del corazón lo digo. A veces termino tocando temas que ni por acá se me habían cruzado, pero porque salen del momento, ¿eh? Por las preguntas que me hace la gente, por la forma que la gente me felicita, me agradece, me pide que le dé algún tips respecto a nutrición, respecto a rutinas. Entonces se van dando o abordando temas que en ningún momento se planificaron ni nada. Todo es espontaneidad, naturalidad. Ujú. Pero siempre haciendo ejercicios y conversando. Siempre, claro, pues siempre empiezo haciendo ejercicio 10, 15 minutos, haciendo algunas cosas para que la gente se distraiga un poco, vea que es posible hacerlo. Eso trato de mostrar, de que aquella persona que tiene 45, 50, 55, 60, 62 como yo, inclusive 60, 70 años, puede hacer ejercicio sin ningún problema. Créame, y yo no lo digo con el ánimo de alardear, ni mucho menos. Yo puedo hacer ejercicio tanto o más que un muchacho de 20, 25 años. Créanme que es así. Una pregunta, espero que no sea indiscreción. ¿Y siente algún malestar, alguna dolencia, alguna incomodidad en el cuerpo? ¿Algo? No es ninguna discreción. No, como toda persona, un mal movimiento por ahí, a veces suele dolerte tal cosa, pero cosas muy ligeras propias del entrenamiento. O sea, gente, aquella persona que hace deporte, cualquier tipo de deporte, siempre estamos expuestos a sufrir una tendinitis, un dolor en cualquier parte del cuerpo que ejecutaste mal el movimiento, pero no más No va más allá. no más. Ok. Hablábamos del logro que usted ha conseguido, ¿no? Qué bonito, qué importante. Y lo que viene hacia adelante también seguro que es maravilloso y qué bueno que es Dios para con su vida y con la mía y con aquellos que también nos están viendo. Ujú, Cuán importante es entender de que eso no se logra de la noche a la mañana, ujú, sino que hay un proceso. O sea, en un momento usted hablaba y decía que los resultados a veces nos invaden o hace que nos desesperemos ujú. tanto que no disfrutamos el proceso como Nos debería roban de la ser. calma y efectivamente no disfrutamos el proceso. Esto, gente, entiéndase, no es una carrera como estudiar en la universidad, estudias 5 años, te graduaste de médico y dices, ya, hasta aquí estudié y ahora te pones a trabajar y nunca más vuelves a estudiar. No, esto tienes que hacerlo toda la vida. Si tú quieres gozar de una buena salud, de una buena salud, de energías superlativas, de sensaciones distintas, positivamente hablando, ¿eh? Quieres levantarte con una sonrisa, ¿eh? Quieres abrir los ojos y quieres que aparezca la luz aparezca el brillo solar para ponerte de pie y ponerte a hacer tus cosas. Esa es energía, eso es vibrar alto. Y eso te lo da el ejercicio, esa es salud, vitalidad. Es vida. Tal cual, esa es vida. Y para vivir así, para vivir de esa forma, tenemos que hacer ejercicio siempre. No importa la edad que tengas, ¿eh? No es una cuestión temporánea. No seamos resultadistas, ¿eh? O sea, queremos las cosas y no es así. No, Inmediatas, incluso a veces. la inmediatez nos roba la calma y la paz. Hagamos, disfrutemos del proceso. Ve, sé feliz, disfruta de esto, ¿eh? En el momento cierto que hay cierta fatiga, es natural,
pero cada vez que uno termina un entrenamiento, la satisfacción que siente uno cuando termina el entrenamiento es impagable, es incomparable. Tú lo has hecho y puedes corroborar que lo Sí, que digo es es tal cual. totalmente cierto. Ujú. Totalmente cierto. Señor Carlos, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que le ha tocado vivir? Ah, difícil la pregunta, ¿no? Pero yo siempre digo, yo soy una persona con la mentalidad muy abierta y nada, esto, lo que tengo que decir y lo digo siempre de frente. A veces la familia no es familia, a veces el paisano no es paisano, a veces un foráneo de otro país, de otra ciudad, es más solidario contigo que con aquel que es tu paisano verdadero. A veces tu hermano, tu sangre, no es tan familia como un amigo o alguien que no lleva tu sangre. Lo más difícil o la decisión más complicada que llegué a tomar es separar de mi vida, no sé, ya no recuerdo si son 3, 4, 5 hermanos. Los separé de mi vida y no existen más en mi vida. Y no voy a ahondar en los detalles porque Ujú. terminaría yo victimizándome y Sí, eso es lo que claro. no me gusta hacer. Simplemente me costó, me dolió, pero los separé de mi vida y ya está. Parte de En la situaciones, vida pasan tantas cosas, gente, que a veces definitivamente. nos escandalizamos, a veces, gente, yo digo, las cosas son lo que son, no más, no son buenas ni malas, es lo que es, así es. Ya para ir cerrando, este tiempo que de verdad ha sido muy bueno, muy Gracias, gratificante para gracias. mí, estoy ¿Mm? seguro que también para todas aquellas personas que nos están viendo hoy. Mencionaba que la calistenia le salvó la vida, Tal cual. que en ese proceso que iba a la tienda vio Ujú, y preciso usted vivía en Salamanca ujú. y ahí estaba, En la Berma en la Central, berma estaba las las barritas, las barritas. paralelas. Ujú. ¿Cree usted que Dios tuvo que ver también en ese momento tan No, complicado? definitivamente sí, 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 sí. Por Dios, yo no soy un tipo que va a la iglesia, ¿no? Pero yo creo en Dios, ¿ok? Y cada vez que me levanto, lo primero que hago es agradecerle por un día más de vida y cada vez que le pido me avergüenzo porque soy un pecador y le he fallado tantas, pero tantas veces que siempre le estoy pidiendo perdón y le agradezco y le agradezco y le agradezco y lo amo, creo en él. Él es el rey, no hay más. Qué bonito. Y la verdad que todos en realidad nos equivocamos, señor Carlos. Tal Todos cual. fallamos. Sí, Pero qué bonito es saber de que hay que admitirlo existió, hay que admitirlo, que existió un Jesús que vino, que murió en esa cruz y nos y que perdonó. nos da la posibilidad de nuevamente, si es que De decidimos seguir, aceptarlo en nuestro corazón, de seguirle. reconectarnos o Es acercarnos. El camino para llegar al Padre es Él. tan bueno, es tan generoso, es todo que equivocas 50.000 veces y te da la oportunidad de seguir, de enmendarte, de ser mejor. Los humanos no, los humanos tú metes una cosa y te condenan, ¿eh? En otros países vas a la silla eléctrica, te quitan la vida o te condenan a 100 años, ¿eh? Sí. Él Y Jesús no vino a condenar este no vino mundo, a sino a condenar al dar mundo, vida y a vida dar en vida, Él es abundancia. vida. Entonces, ya saben, hacer ejercicio, alimentarse bien. Como último dato, quiero decir esto porque es muy importante. Antes de poder invitarlo, señor Carlos, estuve leyendo y viendo también mucha información porque es importante hacer un cambio en nuestras vidas. Recientemente, la ONU ha aprobado la distribución de un medicamento que se llama Ozempic, que es una pastillita que ayuda a que las personas puedan bajar de peso. No voy a entrar mucho en detalle si es bueno, si tiene efectos o no, pero antes de eso también ya existían otros medicamentos como Victoza, Saxenda, Mounjaro. ¿Y por qué está pasando esto? Porque hay una alarma en cuanto a lo que está sucediendo con las personas, adolescentes, jóvenes, niños. Entonces, hay que comenzar a evaluar si somos padres o si somos, creo que ya en una determinada edad uno puede darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal cual, tal cual. Así que a tener mucho cuidado y a poner atención. Señor Carlos, para mí ha sido una experiencia maravillosa poder tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar
venir y compartir su testimonio, compartir sus experiencias, compartir su calidad de ser humano, lo valiente que es. A mí me inspira a seguir haciendo ejercicio, deporte, a cuidarme, a volver a mi prime, como cualquiera otro diría. Ujú. Y le deseo lo mejor, que este año el Señor lo bendiga, lo fortalezca, le dé mucha vitalidad y Ujú. pueda también seguir impactando desde las transmisiones que hace a otras personas. Y también pueda usted darse la oportunidad de conocerlo un poco más. Está invitado. Ujú. Cualquier momento podemos conversar de eso. Gracias, Muchas gracias por venir. Gracias. Yo un agradecido con este programa, con este hermoso programa súper educativo, Corazón de Valientes. Fue un placer haber compartido estas experiencias, estas vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, sobre todo en calistenia. Y nada, un abrazo para toda tu audiencia y que este 2026 sea espectacular para todos. Recuerden, un día bueno o un año bueno lo fabricas tú. Uno malo, tú también. ¿Qué prefieres? ¿Bueno o malo? Bueno, ¿verdad? Chao, chao, chao. Nos vemos en la próxima. Que vaya Cuídense. lindo. Un abrazo. En cada voz hay un propósito, en cada historia Dios habló. Esto es Corazón de Valientes por cada